Buenas noches, mi nombre es Rosa López y yo les voy a hablar acerca de ciertas características de la morfosintaxis que nos permiten entender de manera más fácil el lenguaje escrito del lenguaje hablado. El lenguaje hablado puede ser fácil de entender, ya que como estamos presentes entendemos ciertas cosas que cuando está escrito no las vemos tan fácil. Por lo menos las oraciones pueden ser de carácter semántico, que es cuando se dice tal cual la intención de la oración, y de carácter sintáctico, cuando te indica que algo está pasando, pero no te lo precisa como tal en la oración. Entonces, vamos a definir ciertos conceptos que serían, por ejemplo, ¿qué es la lengua? La lengua es un sistema formado por signos hablados o escritos y sus reglas de combinación por los hablantes de una misma comunidad lingüística. Ahora bien, la oración es un conjunto de palabras que emiten un significado o un sentido, una información que se quiere dar sobre algo. La oración generalmente En la oración generalmente está presente un sujeto y un predicado. El sujeto está formado por la persona o el grupo de personas del que se está hablando, y el predicado está formado por lo que está haciendo esa persona o el grupo de personas del que se está hablando. Entonces, las oraciones se clasifican según su tipo de verbo. Puede ser copulativo o predicativo, según la intención del hablante o según su estructura. Entonces, ¿por qué es importante saber el significado de las palabras y cómo combinarlas? Desde mi punto de vista, la comunicación nos mueve. La comunicación nos permite saber qué piensa el otro y al otro le permite saber qué pienso yo sobre él. Desde siempre, desde que estamos pequeños, le empezamos a indicar con palabras a mamá o a papá exactamente lo que queremos o lo que necesitamos en ese momento. Entonces, ya cuando estamos grandes, tenemos alguna duda, alguna inquietud en este tema de la comunicación, es muy importante saber el significado de las palabras. Ya cuando estamos un poco más profesionales, más adultos, y necesitamos llegar a un ente gubernamental o a una entrevista de trabajo, necesitamos saber palabras más técnicas, de manera que la comunicación sea en un grado más formal, o de repente no va a ser la misma comunicación que tengas con tus amigos, y para eso también es importante saber el tipo de palabras que se usa en tu comunidad, en tu medio. Por lo tanto, para mí es muy importante saber el uso de las palabras y cómo combinarlas para poder llegar a tener una comunicación asertiva, tanto en el ámbito personal, laboral o emocional. Entonces, ahora les procederé a explicar una de las oraciones que yo hice para en las cuales voy a reseñar lo que es la estructura de la oración, la intención de la oración y la naturaleza del verbo. Entonces, a la siguiente. Esta es la oración. Venezuela es un país grandioso. Ya desde que vemos el verbo es, sabemos que todas las oraciones que tienen verbo ser o estar son oraciones copulativas o atributivas. Entonces, al leer la oración, Venezuela es un país grandioso, sabemos que es una oración exclamativa. Entonces, vamos a lo siguiente, para hacerlo de manera más gráfica. Entonces, Venezuela sería el sujeto. Ya. Sería el sintagma verbal.
Y un país grandioso sería el atributo. Ya. Ahora vamos a ver qué tipo de predicado es. El Venezuela sería el sujeto. El sujeto en esta clasificación sería el sintagma nominal. Ya. Y en el atributo sería mi predicado nominal, ya que es una oración copulativa. Entonces, ¿cuál es la intención del hablante en esta oración? Es exclamativo. Y ya dijimos que era copulativa. Ahora vamos a proceder a la segunda oración. La oración es la siguiente. Se sentaron a escuchar la lluvia. Esta es una oración donde podemos observar que no tenemos un sujeto presente. Dice, se sentaron a escuchar la lluvia. No sabemos quiénes se sentaron a escuchar la lluvia, pero sabemos que se sentaron. Entonces quiere decir que esto tiene un sintagma verbal y el predicado es entonces es una oración con sujeto sintáctico porque no se encuentra expreso y tiene un sintagma verbal y es un predicado verbal. Entonces podemos decir que esta es una oración predicativa de sujeto sintáctico. También se puede clasificar en impersonal activo porque sabemos que el sujeto del que se habla está haciendo algo directamente y tiene aquí lo vamos a explicar, este es un sintagma verbal, es un sintagma verbal de predicado verbal. Entonces es una oración predicativa. Es impersonal porque el sujeto se encuentra de manera sintáctica. Es impersonal, ya, es activo porque se dice lo que directamente lo que él está haciendo y porque tiene un complemento directo. Entonces impersonal activo porque tiene un complemento directo que sería este de acá. La intención de esta oración es informar que alguien se sentó, no sabemos quién, pero se sentaron a escuchar la lluvia. Quisiera agradecerles. Y también esta es una oración, es unimembre. Unimembre porque solo cuenta con una sola división de la oración. Y la oración anterior, Venezuela es un país grandioso, es bimembre. Bimembre porque cuenta con su sujeto, su sintagma nominal y con su sintagma verbal. Ya. Muchísimas gracias.